Comienza ya nuestra tertulia a las 8:37 de la mañana, 7:37 en Canarias. Paco Rosell, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, Isabel San Sebastián, buenos días. Muy buenos días, aquí honradísima en tu silla. Me siento muy jefa. Sí. Pues fíjate yo en esta. ¿eh? Bueno, que hablaba antes con los compañeros, madre mía, será por falta de noticias, ¿eh? Es que esto es un no parar, menudo mes de julio. Y ya hace años, ¿eh? Bueno, es una característica, los últimos que recuerdo yo al menos desde el 2017 en adelante así ha sido, ¿no? Así ha sido, efectivamente. Antes era un clásico del periodismo cuando había un vacío de noticias, lo de la serpiente de verano, ¿no? Pero ya hace años que eso no es así. Las serpientes ya realmente no la serpiente de verano muchas veces es el propio gobierno con sus proyectos de ley que nos cuela de rondón o desestabilización de las instituciones como se está viendo ahora mismo en el Tribunal Constitucional y en otras instancias, en vista de que no ratifica los puntos de vista del gobierno, pues si no lo puedo controlar, voy a destruirlo desde dentro, ¿no? Enseguida vamos a abordar esas cuestiones, si os parece. Primero vamos a pasar por Keres Genomics para regenerarnos celularmente y nuestros tejidos tenerlos bien sanos y estupendos en forma para poder abordar todo lo que se nos viene encima o lo que ya tenemos encima. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días. Daniel, buenos días. Hola. Bueno, pues Daniel Muñoz... Está haciéndose un tratamiento. Sí, yo creo que ha aprovechado... Le están es que eres tan puntual, Rosana, que desconciertas a todos. No, pues fíjate que Daniel es de los más puntuales del equipo. Yo iba a decir, así por hacer un minuto de tiempo para Daniel, que hoy es uno de esos días que ponen de manifiesto como pocos cuál es la pretensión de este gobierno, que es la voladura absoluta del régimen constitucional del 78. Hoy confluyen varias noticias, esa ley de memoria democrática, ese caos, esa demolición del Tribunal Constitucional y su prestigio, esa restricción de nuestras libertades. Hoy confluyen todas esas noticias y nos demuestran que el gobierno está decidido a acelerar ese proceso con julicidad, en este caso, no agosticidad, pero es lo mismo que cuando todo el mundo estamos ya pensando en el calor y en irnos a la playa y tal. Y estos están a lo suyo cuando digo estos, digo el gobierno, Sánchez, está a lo suyo con una determinación digna de no sé si habéis tenido ocasión de escuchar la crónica de Miguel Ángel Pérez al respecto de cómo se ha producido esa notificación oficial a las 10 de la noche de la sentencia y de los votos particulares, de algunos de los votos particulares, porque queda uno y nadie sabe por qué no se conoce. Bueno, porque no irá en la línea de lo que le interesa al gobierno. Al respecto, Paco. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es el espectáculo del Tribunal Constitucional, un espectáculo lamentable, precisamente porque el gobierno, cuando no controla algo, quiere desestabilizarlo desde dentro, y hay una organización de una desestabilización del Tribunal Constitucional que tiene un nombre, Cándido Conde Pumpido, que es el responsable de esa y luego un hombre, debo decirlo con pena y lamentándolo mucho, que es el presidente del Tribunal Constitucional, que es un hombre sin voluntad ninguna, que está más pendiente de sus expectativas de destino, considera que sus expectativas quien se las puede garantizar es Cándido Conde Pumpido, y es un hombre sin voluntad y sin criterio. Y entonces, claro, todo eso, cuando en una institución tienes al frente una persona que no ejerce como tal, no garantiza que no se produzcan filtraciones, porque claro, la filtración de Cándido Conde Pumpido es bastante evidente, era para salir en defensa de los postulados del gobierno, clarísimamente, y yo creo que además llegando a unos extremos que no conocíamos en este momento, calificar de lego a sus compañeros del Tribunal Constitucional por no estar de acuerdo de su punto de vista, que es un punto de vista estrictamente de servidumbre al gobierno, como viene ejerciendo desde que era fiscal general del Estado y sigue continuando, y es el hombre que impone su voluntad y lleva 3 fracasos cosechados en el Tribunal Constitucional y bueno, echa las piernas por alto. E insisto, es que ahí hay una responsabilidad del presidente, y yo creo que todo esto forma parte de esa historia. Y aquí no se pueden decir aquello de es que han votado los conservadores por un lado, los progresistas. No, aquí ha habido un cruce de votos de magistrados que entienden que el estado de alarma fue un exceso por parte del propio gobierno, y así lo han subrayado. Y claro, frente a esa realidad, pues el gobierno se ha echado encima diciendo que es que se tenían que poner las circunstancias que se produjo esa decisión. Si las circunstancias de esa decisión nos ponemos todos, empezando pues recordando por qué el gobierno dejó que la situación y la propagación de la pandemia avanzara por intereses estrictamente políticos, cuando desde finales de enero ya el jefe de seguridad de la Policía Nacional hizo un informe advirtiendo al Ministerio que había que tomar medidas porque el coronavirus estaba absolutamente sin control, fuera de control, y había que tomar decisiones. El gobierno lo ocultó hasta marzo, que no tuvo más remedio, y lo hizo de esta manera, no para combatir la enfermedad, porque hemos visto que el gobierno no lo ha utilizado para eso, lo ha utilizado realmente
para aprovechar esa situación de excepcionalidad sanitaria, de emergencia sanitaria, para rodearse el presidente del gobierno de poderes absolutamente cesaristas. Eso es lo que ha echado el estado de alarma. Eso es lo que desmonta la sentencia del Tribunal Constitucional, y frente a esa realidad, cuando a alguien le colocas el espejo delante y ves la absoluta realidad, pues intenta destruir el espejo, y eso es lo que asistimos ahora. Isabel. Pero no, digo, iba a decir que más allá de este caso concreto, que es obvio, del estado de alarma y que es una decisión gravísima, nos encerraron en casa, eliminaron la libertad de movimientos dentro de nuestro propio país, recurriendo a un instrumento que no habilitaba al gobierno para restringir de tal modo nuestras libertades. Más allá de eso, que es muy grave, a mí me parece más grave todavía la anomalía judicial que vivimos en España. Que un individuo como Cándido Conde Pumpido, que siendo fiscal general del Estado, profirió aquella barbaridad de que había que mancharse la toga con el polvo del camino para justificar la legalización de Batasuna, que luego hablaremos, al hablar de la ley de memoria histórica, me permitirás que hable de eso, de esas víctimas, ¿no? Ahora que tan preocupado está el gobierno por las víctimas, resulta que las de ETA, que son de anteayer, esas no le preocupan nada, y sus verdugos, que están en Bildu, son sus socios en el gobierno. O sea, qué vergüenza, qué miseria y qué asco. Pero que este individuo haya llegado desde ahí, desde mancharse la toga con el polvo del camino al servicio del gobierno de Zapatero, a ser un juez del Constitucional al servicio de Sánchez, y que aquí no pase nada, que el recién cesado ministro de Justicia, Escrivá, vaya a estar mañana en su puesto de la Audiencia Nacional, el ministro Campo, mañana vaya a estar en su puesto de la Audiencia Nacional sin transición y vaya a juzgar casos. Bueno, que la fiscal general del Estado haya sido ministra de Justicia. A eso voy, que la ministra la fiscal general del Estado, que ayer era ministra de Justicia, hoy sea fiscal general del Estado. ¿Pero esto qué es? O sea, es que la separación de poderes es una risa en España y es una de las bases esenciales, uno de los pilares de cualquier régimen democrático. Y aquí, en España, no existe separación de poderes y no existe de una manera cada vez más flagrante. Con diferentes palabras, es Cándido Conde Pumpido, en su voto particular, más o menos venía a decir exactamente que había que tener consideraciones lo mismo, políticas. efectivamente. Que la sentencia constitucional tenía que ser política. Oiga, ¿pero esto qué es? Vamos, en cualquier caso, los ataques del gobierno han continuado, porque ayer escuchábamos de nuevo a la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que lo cierto es que en estas primeras intervenciones para darse a conocer a los ciudadanos, es que no puede meter más la pata, vendrá con todos los avales, con todas las garantías, pero realmente es que lo que estamos viendo y escuchando es lo que estamos viendo y escuchando. Nosotros no manipulamos. Pero bueno, vamos a irnos a Cres. Daniel Muñoz. Oye, ya te han regenerado celularmente. Ya estoy por aquí. Cuéntanos. Bueno, en Clínicas Cres ya sabéis que son expertos en medicina regenerativa, que están consiguiendo muy buenos resultados en tratamientos para esas lesiones articulares, como la artrosis y lesiones deportivas, técnicas muy seguras que además no precisan cirugía ni hospitalización. Clínicas Cres, recordamos que están en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca, y que podemos pedir cita en el 91 445 0004, 91 445 0004. Comentaba anteriormente Daniel con Paco Rosell que en el diario El Mundo sí que os dio tiempo, ¿no?, a introducir la información de esta notificación de los 3 votos particulares más que se han conocido en las últimas horas, pero Daniel, en el resto de periódicos, en mucha parte de la prensa todavía no se notifica, no ha lugar a introducir la información, porque realmente es que se notificó muy tarde. Efectivamente, los periódicos no han podido recoger en papel esa noticia porque, bueno, ha tenido lugar su publicación con las sombras que ha caracterizado en general al proceso, es decir, de noche y además sin publicar uno de los votos particulares, el de Juan Antonio Xiol. En resumen, esa sentencia defiende que los intereses generales no pueden prevalecer sobre los derechos fundamentales al margen de la ley. González Rivas, Andrés Ollero y Balaguer consideran que el estado de alarma fue admisible y proporcional en esos votos particulares. Ollero añade además, dice que el estado de excepción tiene connotaciones políticas y está asociado a problemas de orden público. Es la manera que encuentra de justificar que el gobierno decretase el estado de alarma. Advierte Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, lo hemos comentado, de ese posible cese de Pumpido por filtrar su voto particular antes de conocerse de manera íntegra la sentencia. Dice hoy Rafa Latorre en El Mundo que la mugre partidista embadurna cada línea de su prosa jurídica en referencia a ese voto particular
de Pumpido. En las mismas páginas, las asociaciones de jueces dan cuenta del enfado que le van a trasladar esta semana a Pilar Llop, a la ministra de Justicia, por esos ataques permanentes del Ejecutivo. En ABC, Luis Ventoso apunta que estamos asistiendo a un curso rápido sobre cómo destrozar un país. Tampoco dan cuenta de los periódicos, lógicamente, porque ha sucedido esta madrugada, de la proclamación como presidente de Perú de Pedro Castillo. Vamos a estar muy pendientes de esto. Sí dan cuenta, ocupa hoy ya prácticamente la fotografía de portada en todos los medios, en El País, en La Razón, en ABC, la llegada de turistas británicos. El País hoy celebra en portada que el 50% de los españoles haya recibido la pauta completa de vacunación, guiño al gobierno español en portada y tortazo al gobierno británico en uno de sus editoriales. Habla, dice, de desescalada peligrosa. En fin, algo que podemos compartir, podemos estar de acuerdo, pero teniendo en cuenta siempre que aquí en España no estamos demasiado mejor que en Reino Unido. En La Razón, José María Marco cree que la decisión de Boris Johnson es racional y perfectamente defendible. Por contra, en ABC, Ignacio Camacho cree que Johnson ha adelantado por el arcén a Pedro Sánchez. Por último, Pablo Casado, de aniversario estos días, el presidente del Partido Popular, mañana cumple 3 años como presidente del PP, y hoy el diario El Mundo le dedica uno de sus editoriales, podríamos decir a modo de acicate, cuando demanda al líder de la oposición que el poder no se hereda, se gana construyendo una alternativa en estos 2 años que restan para las próximas elecciones generales. Muchas gracias, Daniel. Pues si queréis podemos continuar por aquí. Precisamente la semana pasada pasaron por estos micrófonos los 2 líderes del centro derecha y la líder del Partido Liberal, como ahora les gusta que les llamen, Inés Arrimadas, Pablo Casado y Santiago Abascal. ¿Creéis que hay hechuras, ¿no?, en la oposición en nuestro país precisamente para acabar con esa deriva de destrucción, ¿no?, que ha impuesto el régimen sanchista? ¿No? Porque lo que estamos describiendo diariamente es la destrucción, efectivamente, como dice Ventoso, acelerada de un país. ¿Creéis que la oposición está en disposición de poner freno a lo que se nos viene encima, a lo que está sucediendo en España? Bueno, las encuestas creen que sí. Ayer se publicaron varias y prácticamente todas, excepto una, me parece, la de Público, hecha con 800 entrevistas, o sea, no sé si es muy fiable. Todas daban mayoría al PP, más Vox, más... Estamos a 2 años de unas elecciones. Bueno, claro, sí, pero vamos, yo dudo que el proceso se vaya a revertir. Yo creo que la destrucción que está llevando a cabo no solo de la nación, sino de la democracia, el gobierno es tan evidente y es tan acelerada que va a conllevar un durísimo quebranto económico también, inevitablemente, y eso llega al bolsillo, eso llega al corazón, eso llega a la mente y cambia el voto. La desaparición de Ciudadanos, porque eso sí que es una constante en las encuestas. Ciudadanos ahora mismo es un partido sin votantes, absolutamente carente de votantes. Ayer las encuestas le daban un diputado, a lo mejor sí. Arrimadas salva su escaño, pero lo dudo muchísimo. Evidentemente esa desaparición de Ciudadanos devuelve el voto al PP o concentra el voto en el PP sin que Vox pierda su posición de tercer partido en el Congreso. Y yo quiero y espero y estoy convencida de que con el respaldo de algún grupo pequeño, de Navarra Suma, del Foro Asturias, etcétera, etcétera, sea posible configurar una mayoría alternativa. Entre otras cosas porque la izquierda ahora es rehén del separatismo. ¿Cuánto tiempo puede ser rehén del separatismo? El separatismo no se contenta con un indulto. El separatismo no se contenta con un poco más de dinero. El separatismo lleva 40 años demostrando que su meta es la separación, la independencia, y que no se para en barras y que no se contenta con nada. Evidentemente ahora está respaldando a este gobierno porque sabe que la alternativa para ellos es peor, pero van a estar presionando a este gobierno y van a estar desgastando a este gobierno, y no se puede sostener un gobierno de un país con el apoyo de los enemigos que quieren destruir ese país. Eso es imposible, es impensable. Así que yo espero que exista una alternativa y que se consolide. Paco, y estoy convencida de ello. Sí, bueno, el proceso que estamos asistiendo no solamente es de deterioro de las instituciones, de deterioro de, digamos, de los órganos de control, como estamos asistiendo, sino tratar de imposibilitar la alternancia. Es decir, es verdad, el deterioro es bastante acusado por parte del presidente del gobierno por su propia gestión en el ámbito político, en el ámbito económico, y también porque va a tener que seguir pegando unos peajes que encarecen y digamos va debilitando su apoyo electoral. Eso es indudable. Pero también él es consciente de eso y por tanto va a hacer todo lo posible, está estructurando para, digamos, cambiar las reglas del juego. Entonces, de eso debe ser consciente la oposición. Por tanto, la oposición no puede limitarse a esperar que el desgaste vaya a Génova a recoger a
a Casado y llevarlo a la Moncloa, porque eso no va a ocurrir, sino que realmente primero hay que frenar esta deriva, restaurar las condiciones de normalidad democrática que se están alterando muy seriamente en este país y plantear una alternativa. Y eso es el trabajo que tiene que hacer Pablo Casado. Yo creo que en ese sentido debe dar batallas que está rehuiendo, y no debe rehuirlas, sino debe afrontarlas, y debe ser referente capaz de capitalizar ese evidente descontento que está haciendo y que va a tener que seguir haciendo. Es evidente que el independentismo no se va a contentar, sino que el independentismo, a medida que se va satisfaciendo sus aspiraciones, va reclamando nuevas cosas, está en su propia dinámica. Pero es que además hay otra circunstancia, que aunque pudieran pactar determinados calendarios en el sentido de decir, nos interesa que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, porque en tanto en cuanto Pedro Sánchez siga en la Moncloa vamos a seguir obteniendo réditos en el ámbito independentista por parte de Esquerra, dentro del independentismo hay una competencia muy dura. Entonces, claro, gestionar esa competencia es muy difícil, porque Esquerra va a seguir pidiendo, entre otras cosas, porque en 2 años hay un compromiso electoral, que es el que soporta ahora mismo a Esquerra Republicana y Aragonés al frente de la Generalitat, de que dentro de 2 años, si no se ha conseguido convocar un referéndum de autodeterminación, el pacto que lo sostiene al frente de la Generalitat salta por los aires. Por tanto, en esa competencia es la que vamos a asistir. Ahora, yo creo que el que Casado debe arbitrar o estructurar esa alternativa, además tiene suelos sólidos en muchos sitios. Lo tiene en Madrid, donde se ha visto recientemente, lo tiene en Galicia, lo tiene en Castilla y León, lo tiene en Andalucía. Donde a lo mejor hay un adelanto es la electoral. tentación que sí ha tenido Claro. en Génova, en cierta manera, es de desestabilizar e intentar controlar el partido en esos lugares, y ha puesto patas arriba a algunos lugares. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en Granada, que es verdad que tiene mucha responsabilidad Ciudadanos, pero no es ajeno también el intento del aparato de Génova de conseguir el poder orgánico en Andalucía a costa del propio Juanma Moreno, o hacerlo en otras autonomías, salvo en Galicia, que es evidente que desde el primer momento Feijóo no ha permitido esa posibilidad. En Madrid, en Madrid de momento estamos en una situación anómala, es decir, tenemos una situación nunca mejor dicho, sí, muchos dirán, pues porque sí, la primero anomalía se de está Madrid. aplazando un congreso regional, el partido está está en manos de una estructura absolutamente de gestora, una situación de indeterminación, cuando justo ahora se tienen que poner las bases, porque uno de los jalones importantes en la alternativa son las elecciones municipales y autonómicas, y en Madrid hay prácticamente una comisión gestora, a diferencia de lo que ha hecho a diferencia de lo que ha hecho Feijóo ha sido el único que ha hecho un congreso regional. Sí, pero en Madrid estaba prácticamente nombrada una dirección afín a Génova, diferente de Díaz Ayuso, y Díaz Ayuso, con su arrolladora victoria electoral, ha marcado territorio y ha dicho: aquí mando yo y el PP es mío. De momento eso no se ha plasmado en un congreso, pero es la realidad de la que ya en Génova son muy conscientes. No haberse plasmado en un congreso ya es un síntoma. Sí, bueno, pero en cualquier caso yo creo que en Madrid Díaz Ayuso tiene ganada la batalla, y el PP tendrá que asumir que tiene un liderazgo territorial que está por encima, diría yo, del liderazgo de Casado, lo tendrá que integrar. Pero no, lo que quería decir es que también Vox es oposición. Claro, es lo que iba a decir. La semana pasada lo digo y rebatiendo lo que decía. A ver, es evidente que Casado está jugando a heredar. Y, por ejemplo, esto que ha dicho de nosotros vamos a derogar la ley de memoria democrática y la vamos a sustituir por una ley de concordia. Oiga, la ley de concordia ya existe y se llama transición. Tuvimos una ley de concordia que se llamó la transición, que fue exactamente una concordia en la que se resolvieron todos los asuntos que ahora se quieren reabrir con libertad y con concordia. Pero, en fin, dicho esto, yo estoy mucho más a favor de lo que ha anunciado Vox. Recurso de inconstitucionalidad. Esto es abiertamente inconstitucional. Vulnera varios principios constitucionales a los tribunales. Bueno, Vox ha encontrado en los tribunales una vía clara de hacer oposición. Es que es fundamental. Es fundamental, pero al final es lo que está marcando su línea de actuación. Claro. Eso es así en diferentes ámbitos. Y lo que quería decir es que sí que queda claro en las encuestas, al menos, que la mayoría
teoría pasa por un pacto entre el Partido Popular claro. y por Vox. No sé de qué manera, de qué forma. Lo que sí que os puedo decir, escuchando las 3 entrevistas que se produjeron la semana pasada, en este estudio, es que al menos entre Santiago Abascal y Pablo Casado sí que parece que se ha llegado a un punto, no sé si en un encuentro, de no agresión. Es al menos la sensación que a mí me produjo escuchar las 2 entrevistas. No colaboración, no unión a lo mejor de la misma manera de hacer ni del mismo proyecto, pero sí desde luego de un pacto de no agresión. Bueno, es que ellos saben que el PP está pescando, para entendernos, a su izquierda, está pescando en el electorado de Ciudadanos, que está desaparecido evidentemente, e incluso en el electorado descontento del PSOE, que lo hay, porque claro, para dar prebendas y dinero y favores a los separatistas catalanes o vascos, de algún sitio tiene que salir el dinero, y evidentemente sale de otras regiones de España más desfavorecidas, donde el voto del PSOE es importante, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, etcétera. Eso tiene un desgaste para el PSOE, y el PP está buscando ahí, y Vox tiene su espacio y conserva su espacio y está y es pescando sólido, votos, además, ese espacio. y es sólido, y está pescando votos entre gente que estaba ajena a la democracia, entre gente próxima a Podemos, o sea, entre el voto de protesta antisistema, y está ahí preservando ese espacio. Y yo creo que los dos saben que están pescando en caladeros distintos y que en consecuencia sus mensajes tienen que ser distintos, pero saben que están condenados a entenderse si quieren gobernar, porque ni el PP le va a quitar los votos a Vox, ni Vox se los va a quitar al PP. Podría ser, Paco, las elecciones andaluzas el primer, banco de pruebas de esa, no sé si cooperación entre los dos partidos. Yo creo que lo que al se ha margen ya de Ciudadanos, porque yo de momento hablaría de deshielo, ¿no? Yo creo que la moción de censura fue muy desafortunada para ambos. Primero porque realmente el PP lo apreció, no una moción de censura contra Pedro Sánchez, sino una moción de censura contra el PP, un poco la aspiración que Podemos tuvo en su momento con respecto al PSOE, da un sorpaso en ese sentido. La respuesta del propio Pablo Casado fue muy desafortunada, a mi juicio, es decir, las alusiones personales ad hominem que se le hicieron a Abascal fueron muy desafortunadas en ese sentido, y yo creo que ahí salieron muy dañados uno y otro. Yo creo que lo que ha ocurrido en Madrid ha sido importante en buscar un espacio no de confluencia, sino de saber que inevitablemente tiene que haber un acuerdo tácito entre las fuerzas del centro derecha, porque si no, no va a haber alternativa. Eso ya se demostró en Andalucía, en el que el Partido Popular, con el peor resultado de su historia, pues consiguió la presidencia de la Junta, a diferencia de lo que ocurrió con Arenas, que consiguió el mejor resultado de su historia, y sin embargo pues se quedó a las puertas del Palacio de San Telmo. Todos tácitamente están en un signo de inteligencia entre ambos, ¿no? Y yo creo que cada uno va a abrirse sus propios espacios. Yo creo que Vox va a iniciar una nueva estrategia en los próximos meses de apertura del propio partido, yo creo, para ensanchar sus propias bases, sus propios apoyos, buscar otros caladeros de votos. Yo creo que esa es la estrategia que van a iniciar en los próximos, después del verano, y el PP tiene que hacer lo propio. Yo creo que eso es la forma de construir una alternativa, sino y lograr que Sánchez no esté por encima de los 100 y pico escaños, porque esa es su base. Si Pedro Sánchez consigue los 120 escaños, sabe que va a tener a su alrededor todo el independentismo, todo Bildu, todas las fuerzas, todo lo que se ha llamado la mayoría Frankenstein, que siempre, con tal de que no gobierne el centro derecha, siempre lo va a apoyar, porque sabe que ahí tiene un pozo del que extraer muchos beneficios, ¿no? Y en eso estamos. Pero en la tarea, en la tarea de impedir precisamente lo que tú decías antes, Paco, que este gobierno cambie las reglas del juego, es decir, que dinamite la base democrática e impida una alternancia, que es en lo que están, es fundamental la estrategia de Vox de recurrir a la justicia. O sea, es fundamental que se le paren los pies al gobierno en el Poder Judicial. Oiga, que hay cosas que usted no puede hacer por mucho que tenga una mayoría parlamentaria Frankenstein. Usted no puede ir más allá de los límites que marca la Constitución, y eso lo tienen que resolver los tribunales, el Constitucional y el Supremo, y es fundamental esa estrategia, porque a pesar de que se intenta el desprestigio del Constitucional, el desprestigio del Supremo, el hecho de maniatar al Poder Judicial, etcétera, etcétera, todavía en España existe un Poder Judicial y todavía existe una Unión Europea a la cual los jueces pueden recurrir, como de hecho recurrieron cuando se intentó esa ley que eliminaba la capacidad del Poder Judicial para controlarse a sí mismo, etcétera, etcétera.
Y ese recurso a la justicia, o sea, esa defensa jurídica de la independencia del Poder Judicial y de los límites constitucionales al Poder Ejecutivo es fundamental. A mí me parece fundamental. O sea, este estado de alarma se ha declarado inconstitucional porque lo recurrió Vox. Hoy, Pues sobre todo yo creo que el es Estado de esencial. Derecho hay que recurrir siempre, no por una forma de hacer oposición, sino por restablecer y garantizar las reglas del juego y el imperio de la ley sobre las mayorías políticas que en cada caso sea, porque claro, aquí estamos en una democracia, la democracia es la separación de poderes y ganar el poder político no significa que, como decía aquel presidente de las Cortes franquistas, aquí hay un solo poder y tres servicios, tres funciones, ¿no? La función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. No, aquí son tres poderes y en el momento que se demuele esa estructura cae la democracia. Lo ha advertido la Comisión Europea, ya se lo dijo al gobierno recientemente a instancias del intento que hubo de cambiar las reglas del juego para elegir al Consejo General del Poder Judicial, ya se lo advirtió y bueno, y ahí está esa directriz que es verdad que se está dirigida en el caso concreto a Polonia, pero que rige para todos los países, es decir, desde el poder político, desde el poder ejecutivo, no se puede descalificar, no se puede desautorizar, no se puede insultar, no se puede vejar tanto al Poder Judicial como a los jueces, etcétera, etcétera, que es lo que hemos asistido. Y por Madre tanto, mía, pues sobre todo el ejemplos, Estado de Derecho hay que recurrir todos aquellos que se consideran que son perjudicados y luego hay determinados momentos en que solamente las fuerzas políticas están capitalizadas o están para hacer eso, que es ante el Tribunal Constitucional. Y ante el Tribunal Constitucional hay que recurrir. Y yo creo que fue un error en su momento la eliminación que se hizo del recurso previo de inconstitucionalidad. Visto con perspectiva, fue un error. Lo vivimos en el estatuto catalán y lo hemos vivido en muchísimas cosas y eso es fundamental. Por cierto, con respecto al estatuto catalán, hay que insistir en una cosa que a veces se nos olvida. El domingo hace unas declaraciones el nuevo ministro de Presidencia dijo que fue un estatuto de Cataluña que fue respaldado mayoritariamente por los catalanes. No es verdad. Bueno, aquel estatuto lo respaldó exactamente el 35% de los catalanes. El 35% de los catalanes. ¿Cómo eso que una inmensa mayoría de los catalanes lo apoyó? No es verdad. No es verdad. Pero es que además plantee usted una reforma del Estatuto de la Comunidad de Madrid en la cual la Comunidad de Madrid se va a quedar con todo lo que recaude fiscalmente y no va a tener que contribuir a nada. Ya verá usted si lo respalda. La carta de presentación de Félix Bolaños en una entrevista en el diario El País el pasado domingo era una mentira detrás de otra. Es que cuando le preguntan por la sentencia del Tribunal Constitucional y por el estado de alarma, él dice que en todos los países de Europa se ha hecho exactamente lo mismo. Es que no es verdad, pero es que claro, pero es que mienten sin parar. Cada país ha gestionado la gestión de una manera como en España, cada comunidad autónoma lo ha hecho a su manera porque ustedes así en un momento determinado quisieron determinarlo en una etapa posterior de la pandemia. Bueno, y este es el hombre moderado, el rostro, digamos, amable, tranquilo. Yo creo que una cosa es el moderado en las formas, pero otra forma es el fondo, que es lo que debemos fijarnos. Efectivamente, que es el que va a llevar hoy, y si os parece luego después de la publicidad tendremos ocasión de abordarlo, la nueva ley de memoria democrática que preparó Carmen Calvo en su momento ya fuera del Ejecutivo y que hoy llega en ese anteproyecto al Consejo de Ministros y veremos a ver las consecuencias que tiene, porque para aquellos que nos estén escuchando y que piensen que esto no va a afectar a su vida cotidiana, bueno, pues sí, les va a afectar y además mucho, porque yo insisto, lo preocupante ya no es, que lo es desde luego y mucho, que quieran hacer un revisionismo histórico de nuestro pasado, es que lo más grave es que nos quieren de esa manera condicionar el futuro. Y nos quieren decir cómo tenemos que ver el futuro y cómo tenemos que pensar, cómo nos tenemos que dirigir, cómo tenemos que actuar. Sí, de otra forma has expresado una frase de George Orwell que dice que reconstruyendo el pasado es como se construye el futuro. Precisamente es lo que buscan, reconstruir, reescribir el pasado para construir el futuro de la forma que ellos quieren y de la forma que pretende. Y evidentemente esa memoria no intenta ni es memoria ni es democrática. Ninguno de los dos postulados lo cumple. Y sobre todo es el revisionismo de estar destruyendo la transición como si la historia comenzara con ellos. No empieza con ellos. Eso ya empezó con Zapatero, hacer un gran paréntesis que vaya desde la Segunda República al tiempo actual y hacer el mejor periodo de libertad y bienestar que ha vivido España, pues destruirlo y tirarlo al cubo de la basura. Eso es lo que pretende esta ley, como otras muchas que van insistiendo en lo mismo. Aquí no se trata ni de reconciliación ni concordia. Eso ya se consiguió. Eso ya lo hemos vivido. Lo que se trata es justo lo contrario. Destruir la concordia
y evitar la reconciliación. Es una ley profundamente revanchista 70 años después, que pretende reescribir la historia, ganar una guerra que perdieron, o que ellos entienden que perdieron, porque es que una guerra civil no la gana nadie, la perdemos todos, evidentemente, pero ellos mismos han reabierto esa guerra y se han proclamado perdedores de una guerra que ahora quieren ganar de manera póstuma. Es una ley liberticida, sobre todo es una ley liberticida, es una ley, y es una ley absolutamente parcial, es una ley que establece una frontera entre lo bueno y lo malo y coloca en el lado de lo malo el franquismo y en el lado de lo bueno al terrorismo etarra. O sea, es una cosa impensable. Bueno, y que va a llegar, entre otras cosas, a los libros de texto próximamente, y así se va a estudiar en las escuelas para tener esa generación de mente uniforme en donde nadie diga nada diferente ni opine de manera diferente y todos vayamos. Bueno, Rosana, ayer estuve en un curso en el Escorial, un curso de escritores con la historia que está teniendo lugar en el Escorial. Ayer tuve yo una ponencia sobre Almanzor. Había varios profesores de historia, de instituto, de colegio, que estaban como alumnos en ese curso. Estaban horrorizados con la historia que se enseña actualmente, con la historia de España que se enseña actualmente. Es una historia es una historia sesgada, es una historia que borra determinados periodos, es una historia absolutamente retocada para satisfacer los fines con los que se quiere presentar este país, justificar el separatismo, etcétera, etcétera. Pues ya esta ley va a dar una doble vuelta de tuerca a esa historia ya sesgada que se estudia, y cualquier relación con la verdad histórica, con los hechos históricos, va a ser pura coincidencia. Y, por ejemplo, Stanley Payne será quemado en la hoguera. Pues los libros de Payne arderán en la hoguera, porque claro. En unos instantes lo abordamos, porque tenemos que... Lo que está bien construido son las casas de Caledonian. Tenemos 2 promociones ahora mismo. Una en la calle Javier Ferrero, muy cerca de la antigua sede del diario El Mundo, ahí cerca de Pradillo, efectivamente. Son pisos de 1 a 4 dormitorios, eficientes en el centro de Madrid, en una zona estupendamente comunicada. Se le conoce ya como el Soho madrileño, cerca de la Colonia de Prosperidad, viviendas confortables con todos los servicios y, como les digo, las mejores comunicaciones. Se pueden informar en caledonian.es. Y el Colacel, bueno, pues hoy a todos aquellos jueces que siguen, bueno, pues administrando justicia de manera ordinaria desde sus juzgados en las diferentes localidades españolas, bueno, pues cumpliendo con la ley, con lo que dice la Constitución, con lo que dicen, bueno, pues haciendo su trabajo como debe de ser, pues para todos ellos. Vamos a recomendarles hoy el Colacel. Lucía Prieto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, es verdad, el paso de los años nos aporta experiencia, nos da seguridad, pero también nos oxida, nos arruga, en definitiva, nos envejece. Por eso es importante que entendamos el proceso de envejecimiento para adelantarnos a él, prevenir algunos síntomas naturales del paso del tiempo. Y esto pasa por conocer mejor qué es y cómo funciona el colágeno. Se trata de la proteína más extendida en nuestro organismo, en la piel, por supuesto, pero ojo, también en los órganos vitales. Podríamos decir que es el tejido que sostiene lo que somos, y su producción, y esto es lo importante, empieza a caer a partir de los 30. Por eso es necesaria la suplementación que nos ayuda a reforzar los mecanismos endógenos propios de producción de colágeno. ¿Cómo podemos seguir fabricando el mismo colágeno? Atentos, Colacel Antios de Mundo Natural nos aporta péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción del colágeno. El resultado, pues lucimos más jóvenes al frenar ese estrés oxidativo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que otros necesitan, hasta con 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono 91-446-0000, pregunten a su farmacéutico o dietista si lo prefieren, consulten en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Es la mañana. Es radio. En unos minutos abre el Corte Inglés, bueno, en 50 minutos abren ya los centros del Corte Inglés en toda España. Elia Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Elia, buenos días. Bueno, pues Elia Rodríguez tampoco puede entrar. Sí, les tengo totalmente, vamos, no sé. Bueno, si os parece, vamos a hacer una pausa para la publicidad y luego recuperamos la visita al Corte Inglés con Elia, como es a esta hora. A ver, ahora me dicen que sí. Elia, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues vamos con las rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, 20% de descuento adicional en las mejores marcas, Rosana, zapatería y accesorios. Esto
Esto es fundamental. Ningún look está completo y tenemos un 20% de descuento en accesorios del Corte Inglés, Joe and Mr. Joe, Gloria Ortiz, Hunter, El Caballo, todas ellas tienen un 20% de descuento adicional. Y también, bueno, pues los zapatos, como estamos diciendo, Gloria Ortiz, Zendra, Fórmula Joven, Mustang, Callahan, Emilio Tucci, Clarks, Pavlovsky, Conguitos, Kids Collection y un largo, etcétera. 3 meses gratis de envíos con la tarifa plana del Corte Inglés al realizar compras a través de la web y de nuestra aplicación. 20% adicional en accesorios y zapatería hasta el 21 de julio. Son segundas rebajas en el Corte Inglés, en tienda, en web y en nuestra app. Muchas gracias, Elia. Ahora una pausa, eso sí, y enseguida regresamos. Es Radio. Ideas claras. Bueno, vamos a contarles cómo se presenta hoy la jornada. Os anuncio que a partir del jueves el tiempo cambia, pero de momento hoy, bueno, pues máximas en Madrid de 36 grados, ahora mismo 24, pero fijaos en Toledo 38 grados, cerca de 40 grados, que en Toledo 40 grados son, bueno, es tremendo. A ver quién sube esas cuestas, ¿no? En Badajoz, Burgos y Vitoria 14 grados, hoy han podido dormir perfectamente y lo van a hacer también en las próximas horas, y va a haber tormentas aisladas en el Pirineo aragonés. Eso sí, la situación cambia a partir del jueves y bajan de media las temperaturas unos 10 grados. Oye, y nos vamos a poner en mínimas en la capital en torno a los 15 grados, que no está nada mal para la época del año que es. Se va a poder dormir. 15 grados. 15 grados. Bueno, 15 grados sin manta se puede dormir. Con la ventana abierta duermes estupendamente, con 15 grados. Esta noche ha sido fuego lo que caía, es imposible. O aire acondicionado, o bueno, al precio que está la luz, o insomnio, claro. Hoy nuevo Tal máximo, y como está la luz, insomnio. Máximo. Hoy nuevo máximo histórico. Por cierto, hay Oye, ¿por qué sube la luz? A ver si alguien me lo explica. ¿Por qué la luz cuando más cara está es cuando más falta hace? Es una cosa que a mí me encantaría entender. Bueno, ¿y por qué? Igual a que la subida de la gasolina, ¿no? Cuando vas a salir de vacaciones. Pero es que es una cosa prodigiosa. Cuando hay picos de calor o picos de frío, ¡pumba!, se dispara el recibo de la luz. Oye, Bueno, ¿y este gobierno no venía para gobernar para los más desfavorecidos? Tenemos ahí la tarifa verde que tiene un precio. Eso es sí, pero la evidente, tarifa verde, pero se supone que la tarifa verde es admitir y el coste, ese coste está ahí. Pero no, eso lo entiendo. A ver, lo entiendo. No me parece bien, pero lo entiendo. Pero ¿por qué justo la tarifa verde se dispara cuando más necesidad hay de luz? O sea, es una cosa... ¿No venía este gobierno a ayudar a las gentes más desfavorecidas? Porque claro, a Patricia Botín le da lo mismo que haga 50 grados, ella va a poner el aire acondicionado en cualquier caso. Díselo a Garzón, pero hay un montón de gente que no puede poner. Sí, bueno, si lo tiene, no lo puede esta poner. subida ya se ha comido la reducción del IVA que hizo el gobierno, ¿no? Y esto es un problema de fondo que, bueno, nosotros tenemos un déficit energético que nadie quiere ponerle el collar al problema y estamos viviendo, pues, en fin, de renovables, no sé qué, que todo suena muy bien, pero tiene un coste tremendo y que, lógicamente, tenemos una dependencia, mientras que hay países vecinos que apuestan por otro tipo de energías y que no tienen ese problema. La nuclear. Sí, aquí la nuclear, Francia, la palabra maldita, no que se puede hablar, si hay un ¿no? accidente nuclear en Francia, a nosotros nos va a dar igual, porque estamos al lado, o sea, la nube no va a respetar la frontera, no hay un muro, pero nosotros estamos pagando la luz. No, es que lo digo en serio. Hay muchísima gente en España, muchísimos españoles que ahora mismo ya no pueden utilizar determinados electrodomésticos, y luego tiene unas consecuencias, y mucho menos poner aire acondicionado. Consecuencias para las personas, para la economía doméstica, pero también para la competitividad de la economía española. Y eso es ahí, pero como estamos en el mundo de Yupi, a los ciudadanos se les vende determinadas cosas, no ocultándoles el peaje a la sombra que hay detrás de todo eso, pues nos encontramos con esas circunstancias. El recibo y luego tener que poner los electrodomésticos, ya sea la lavadora, ya sea cualquier otro, en horas absolutamente intempestivas, o cocinar a horas de madrugada para que no te afecte la tarifa, y eso, lógicamente, pero claro, los políticos con respecto a la energía, con respecto a las pensiones y otra serie de cosas, a esos problemas no les hables. Esos están en otro mundo, en cambiar las leyes, en cambiar la sociedad o en cambiar el lenguaje, que es lo más fácil, con polémicas absolutamente estúpidas que desvían la atención de los ciudadanos sobre esos problemas. Cuando hay problemas, pues desviémoslos con debates matria, absolutamente con la matria, la patria y todo lo que sea menester. Pero entre otras cosas porque tenemos un gobierno, y ya llevamos unos cuantos, pero concretamente, en el que no hay ni un solo miembro del gobierno que sepa lo que es pagarse uno mismo o que se lo pague una empresa privada a la seguridad social. Ni uno. Todos los miembros de este gobierno o son funcionarios, o sea, en su día aprobaron una oposición y ya está, ya no tienes que preocuparte de nada más, o ni eso.
pero no hay ni uno que sepa lo que es levantar una persiana de un negocio, pagar la tarifa de autónomos, en fin, sacarte las castañas del fuego sin que papá Estado esté detrás. Ni uno. Claro, es imposible que entiendan lo que supone para un taller mecánico. Desapareció con los gobiernos de UCD, que fue el único momento en el que, digamos, ministros de la iniciativa privada estuvieron incorporándose a la actividad política. Se acabó. Luego se generó otra serie de políticas, como las incompatibilidades, supuestamente, para garantizar que todo el mundo viviera de su sueldo, y lo que hemos hecho es blindar a aquellos que no pueden ser otra cosa o a aquellos que no tienen otro sueldo, y que evidentemente encontramos la situación que tú estás reflejando. No, ninguna persona tiene una nómina, tiene una trayectoria detrás, etcétera, etcétera, que sería lo mínimo, porque a los cargos de gobierno hay que llegar aprendido, y difícilmente, claro, si no has ejercido ninguna actividad puedes llegar, ni puedes saber eso, lo que es pagar el recibo de la luz. Oye, pagar el recibo de la luz y saber si puedes o no puedes poner el aire acondicionado. Eso es algo que ninguno de nuestros gobernantes tiene ni idea de lo que significa. Bueno, tenemos ya preparada a Beatriz García con Infocif para informarnos del estado de las diferentes empresas y, ¿por qué no?, invertir o poder comprar alguna de ellas. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Hola otra vez, Rosana, buenos días. Cuéntanos. Pues Infocif es una herramienta que no se pueden perder, la tenemos en libre mercado y bueno, pues nos permite conocer la mejor información empresarial, está al alcance de todos nuestros lectores y oyentes, solo con buscar empresas dentro del menú y tecleando el nombre de la compañía de la que queremos información. También podemos bajarnos los informes de riesgos o impagos de las empresas en las que estemos interesados. Y bueno, pues si finalmente vemos que todo es correcto, nos convencen los datos que nos dan y queremos llevar a cabo cualquier operación corporativa, además Gedesco nos ofrece la mejor financiación. Bueno, y cuéntanos cómo abre la bolsa, Beatriz. Pues el IBEX 35 ha amanecido en verde después del batacazo del 2,4% de ayer, el segundo mayor del año. En estos momentos el selectivo madrileño gana un 0,51% y cotiza por encima de los 8.300 puntos. Hoy vamos a estar muy atentos a los datos de deuda pública de mayo que publica el Banco de España y que están en máximos históricos, también al precio de la luz y a los valores turísticos, que son los que más se resistieron ayer en la jornada de la Bolsa Española. Pues estaremos entonces muy pendientes. Gracias, Beatriz. Buenos días. Hasta mañana. A vosotros. Bien, y en las noticias de interés general de la 11 hablamos del musical de Tina Turner, que llega el próximo mes de octubre al Teatro Coliseum de Madrid. Sabéis que la escena madrileña se está preparando, sobre todo en lo que a los musicales se refiere. El Rey León vuelve otra vez en septiembre, y el de Tina Turner, que promete ser uno de los musicales de la temporada. En octubre en el Teatro Coliseum. El musical de Banderas también. El de Banderas también. Sí. Bueno, pues ya se pueden adquirir las entradas para disfrutar de este espectáculo con el que se rinde homenaje a la reina del rock, y he de decir, y lo digo yo, como siempre dice Federico, dilo tú porque yo no lo puedo decir, una de las mujeres con unas de las piernas más estupendas del panorama musical y del espectáculo tuvimos el privilegio internacional. de asistir a algunos conciertos, podemos dar prueba de ello. Ah, ¿tú lo has visto en directo? Sí, en Marbella, sí. Qué bueno. Creo que en uno de sus últimos conciertos, y fue un concierto magnífico, sin duda. Bueno, pues qué grande fue. Qué grande. Una vida atormentada, pero como artista fue extraordinaria, eso hay que subrayarlo. Efectivamente, bueno, los espectadores van a poder disfrutar de temas como este que estamos escuchando en directo. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Estoy potente, soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia, con el extra de verano y la tableta de un romano. 15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Estoy tremendo. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Y si me pongo mala estando de viaje a kilómetros de casa? ¿Y si pudieras tener una videoconsulta con un médico en menos de 1 hora para quedarte tranquila? En Movistar, seguimos dándote lo mejor con Movistar Salud, el nuevo servicio de telemedicina con el que podrás contactar con un médico las 24 horas los 7 días de la semana. Contrátalo ya en movistar.es o en el 900-300-090 y disfruta de un mes gratis. Movistar Salud. Mejoramos la vida de las personas. Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil.
Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones, sabiendo que mi casa está protegida las 24 horas por profesionales. Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Estás escuchando Es Radio. Somos la financiación inteligente que esperabas. En GEDESCO tenemos soluciones financieras a medida para tu negocio tanto a corto como a largo plazo, para disponer de liquidez en solo unas horas, con una gestión 100% online y sin sumar sirve. Confía en la mayor compañía de financiación alternativa de España con 20 años de historia. Llámanos al 900-900-500. Mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda web y app. ¡Preparados! Yo decía a las 7 de la mañana que uno de los grandes peligros que a mi juicio tiene la nueva ley, el anteproyecto de ley de memoria democrática que hoy se lleva al Consejo de Ministros es precisamente, pues entrar en ese pensamiento único que es al final lo que pretende el Ejecutivo o lo que han pretendido algunos gobiernos, no solamente en España, desde luego, lo estamos viendo en otros países muy cercanos desgraciadamente, y me recordaba de alguna manera, pues lo que ha sucedido, lo que viene sucediendo en Cataluña desde hace décadas. Y hace poco llegaba a mis manos un libro de Iván Teruel, que es un profesor de un instituto de la Costa Brava. Somos el fracaso de Cataluña, se pregunta, la voz de los desarraigados, que tiene además un texto previo de Félix Ovejero. Y creo que merece la pena hablar con Iván Teruel, conocer más su historia. Está publicado por Lince, por cierto. Iván, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Bienvenido a Es la Mañana de Federico, muchas gracias por acompañarnos. En este libro, que por cierto no es tu primer libro, porque tú ya tienes también una trayectoria como autor, cuentas la historia de tu familia, la tuya propia, por supuesto, la de tu familia, la de tus padres, cómo llegan a Cataluña en la Gerona de los años 50. Creo que se ha cortado la llamada con Iván. Iván, buenos días. Parece que se ha cortado la llamada. Hoy parece que estamos teniendo problemas de comunicaciones. Oye, esto es tremendo, ¿no? Parece que no es martes y 13 hoy. Sí, no sé si es casualidad. La nueva ley de seguridad nacional hoy no se llevaba. No escucho nada. Iván, buenos días. Ahora. Nos escuchas, ¿verdad? Discúlpanos. Es que se ha cortado, perdón. Se ha cortado porque el inalámbrico se ha quedado sin batería. Perdón. No sabemos si es tu inalámbrico o somos nosotros, porque la verdad es que llevamos un programa hoy estupendo. Yo contaba que en Somos el fracaso de Cataluña, la voz de los desarraigados, cuentas tu historia y la historia de tu familia, cómo llegan a Cataluña en la Gerona de los años 50 y cómo se establecen en una tierra extraña. A través de anécdotas sin aparente importancia vas construyendo una historia con dos constantes, ¿no? El sometimiento quizá a unas ideas, a unos patrones establecidos, unos mantras, y la necesidad de aceptación para formar parte de todo este conjunto, ¿no? De toda esta masa. ¿Cuándo fuiste realmente consciente por primera vez de que esto era así, de que esto no era algo natural, sino que era de alguna manera algo, no sé si artificial o algo que se buscaba, que se provocaba? Yo cuento en el libro que claro, la percepción de la realidad de Cataluña dependía mucho del ámbito en el que uno se moviera, ¿no? Yo, por ejemplo, hasta los 13 años, cuando acabé mis estudios primarios, cuando acabé la EGB, me había movido en un entorno casi exclusivamente castellano hablante y de origen humilde, ¿no? Vivía en un barrio obrero. Con lo cual, digamos que no había franjas de fricción o de conflicto. Yo estaba un poco al margen de la Cataluña nacionalista, que sobre todo veía representada, aunque de manera muy vaporosa, al principio, en los maestros, en quienes veía allí a personas que eran los depositarios del conocimiento y que para mí pertenecían a otro universo de referencia, pero más allá de la realidad del personal docente,
yo hasta que no entré en contacto con la Cataluña autóctona, y eso se produce en el instituto, pues yo vivía en una especie de microcosmos particular, ¿no? Algo, por ejemplo, que le ocurrió también a mi padre, que fue albañil toda la vida y que se relacionó básicamente con castellanohablantes de origen humilde, ¿no? Esa medida que uno va superando etapas académicas, a medida que uno va ascendiendo, digamos, en el escalafón social, cuando entra en contacto con ciudadanos de origen autóctono que tienen una marcada visión nacionalista, y ahí es cuando uno se ve muchas veces impulsado a mimetizarse con el paisaje, ¿no? No sé si por esa necesidad de ascender socialmente o de sentirse identificado al final con el grupo, ¿no? Con el colectivo. Sí, además es una cosa que viene de lejos. Hace poco me comentaba un exprofesor de la universidad, que es también resistente, por decirlo así, que ya él, en los años 60, él también es descendiente de familia andaluza y murciana, que ya en los años 60, en plena dictadura franquista, su madre le dijo: fulanito, es que si no aprendes catalán, no serás nadie en la vida, ¿no? Que quiero decir que, como comento en el libro, el nacionalismo ya estaba ahí cuando todas esas familias de origen humilde llegaron del resto de España, y además estaba concentrado principalmente en la élite burguesa. Lo que ocurre es que después, con la llegada de la democracia, irónicamente o paradójicamente o contraintuitivamente, con la llegada de la democracia, el nacionalismo encontró los recursos, porque se le fueron concediendo, para ir robusteciendo todas las estructuras que ellos pretendían para crear una sociedad a su imagen y semejanza, ¿no? A imagen y semejanza de sus ideales. Me llama mucho la atención, Iván, en el libro, las pequeñas anécdotas, ¿no? Esas que pasan por nuestra vida y que no le das importancia, pero que con el paso del tiempo tú las has ido registrando, ¿no? En algún lugar de tu cerebro, y ahora pues poniéndolas, entiendo que todas en orden a través de esa página de Facebook, porque esto surge a través de, bueno, tu, digamos, expresión más íntima a través de una red social o de Facebook, en donde volcabas pues todo lo que pasaba por tu cabeza en un momento concreto, que es el proceso, ¿no? Cuando quizá ya no puedes más y eso lo tienes que de alguna manera volcar. Pero, por ejemplo, me he quedado con una anécdota, y además me he visto a mí misma con mis hijos. Lo que pasa que cambia la lengua cuando a ti de pequeño te dice tu madre, ¿no? Para que le muestres a tu abuela: oye, mira, dile a la abuela cómo dices en catalán esta expresión, ¿no? Pues yo me he visto igual: dile a la abuela, mira, dile a la abuela cómo se dice hola, ¿qué tal estás en inglés, ¿no? Entonces, bueno, esas pequeñas cosas, ¿no? Que parece que no tienen importancia, pero que al final sí que van marcando, ¿no? Y al final te van llevando, bueno, pues en esa evolución o en ese tránsito, que tú además estableces otro punto, que es cuando empiezas en la docencia, cuando empiezas en el instituto, cuando realmente te das cuenta de qué va esta película, ¿no? Sí, quería decir, a propósito de lo que has dicho antes de la anécdota de mi madre, que no deja de resultar curioso que mi madre, que siempre se ha mostrado tan orgullosa de que tanto mi hermano como yo dominemos el catalán, y que nos animaba a que aprendiéramos el catalán bien, porque, como le dijo la madre de mi exprofesor a mi exprofesor, ella también consideraba que el catalán nos abriría puertas. Digo que es curioso que, como consigno del libro también, la jefa que tuvo mi madre, pues mi madre limpiaba casas, ¿no? Era empleada del hogar. Le reprochara que ella, llevando tanto tiempo en Cataluña, no hubiera aprendido el catalán todavía, como si mi madre no tuviera otras cosas que hacer desde que llegó a Cataluña, y en fin, suficiente tenía con trabajar, con llevar la casa adelante, etcétera, ¿no? Y respecto a lo segundo que me comentas del ámbito docente, sí, yo como comento en el libro, hasta la entrada en la enseñanza como profesor, digamos que
Yo no había cambiado demasiado mi actitud con respecto al nacionalismo y no había abrazado todavía alguno de los argumentos que después sí que ofrecí en algunas discusiones o en algunos contextos. Yo hasta que entré en el mundo de la enseñanza, por ejemplo, hablaba casi con todo el mundo en castellano, incluso con catalanohablantes. Sí que es cierto que ya en la época de la universidad se empezaron a presentar situaciones en las que yo me sentía un poco presionado o juzgado por el hecho de hablar siempre en castellano, perdón, pero con la entrada en el mundo de la docencia sí que me doy cuenta de que hay una sensación de unanimidad casi plena, ¿no? Casi absoluta. Y entonces está todo tan absolutamente naturalizado, digo el pensamiento nacionalista, o los principios del pensamiento nacionalista, que uno no se atreve a alzar la voz, no tanto porque sufra un hostigamiento explícito, ¿no? O unas recriminaciones claras a la hora de expresar su opinión, sino porque está todo el mundo tan de acuerdo con que las premisas nacionalistas son lo correcto, que uno se siente muy condicionado a la hora de cuestionar alguno de esos principios, ¿no? ¿Qué te han dicho en tu escuela, en tu instituto, ante la publicación de este libro que se publicó el pasado mes de abril? Entiendo que tus compañeros en el claustro de profesores o tus propios estudiantes te habrán comentado algo. Pues no me han comentado nada, porque yo no se lo he comentado más que a 2 o 3 personas con las que tengo más confianza, porque son también críticos con el nacionalismo. Y esto, Iván, no sé disculpa, si no se han enterado o no me han querido comentar nada. Y entre los alumnos, alguno me ha comentado alguna cosa, pero de hecho, el libro es como si no existiera en mi centro de trabajo, cosa que, si te de ser sincero, agradezco. Bueno, pero esto es un síntoma o una consecuencia, porque realmente, claro, también podríamos decir que tú lo has mantenido en secreto, ¿no? No has tenido esa libertad para poder hablar de la publicación del libro, oye, que no es una cosa que uno haga todos los días, ¿no? Y en un ambiente laboral, de compañeros, en fin, pues es algo que se comenta, ¿no? Sí, pero a ver cómo expreso esto. Es decir, el nacionalismo en Cataluña, y yo creo que entre los docentes de manera especial, es algo que está vinculado a la realidad, a la identidad del individuo de una manera prácticamente religiosa, ¿no? Y entonces, digamos, para hacerse una idea de lo que podría suponer que yo publicitara mi libro, que es crítico con el nacionalismo, ante un nacionalista, habría que imaginarse, por ejemplo, a un profesor que publicara un libro que fuera especialmente irreverente con la religión católica en un colegio religioso, ¿no? No se entendería, parecería más bien una provocación, porque el mérito literario o intelectual de la publicación del libro queda al margen de la ecuación en la realidad nacionalista catalana, ¿eh? Bueno, pues yo creo que lo has explicado perfectamente. Paco Rosell, director del Mundo, también te quería hacer alguna pregunta. Isabel San Sebastián. Sí, Paco. Bueno, Iván, felicidades por el libro, porque me parece un testimonio extraordinario. Lo publicamos el sábado en la entrevista de Iñaki Yacuría, me pareció digno de ser divulgado, porque creo que es testimonio, lamentablemente creo, de fin de una época. Lo que no sé si ese proceso será reversible o no, y me gustaría conocer tu opinión a este respecto, porque tú hablabas de unanimidad. Yo creo que más bien estamos hablando de uniformidad y casi de régimen confesional de la lengua como forma de ser catalán y la forma obligatoria de ser catalán, que es ser nacionalista
y a través de la lengua que se le impone al conjunto de los ciudadanos, y sobre todo ese régimen que alrededor provoca una cierta conspiración de silencio que evita que los que están en contra de esa situación pues se puedan expresar libremente, ¿no? Eso que se llama la mayoría no silenciosa, sino la mayoría silenciada de Cataluña, que tiene miedo a expresarse porque tiene unas consecuencias tremendas, porque al final el ascensor social no es el conocimiento, las enseñanzas que se han recibido, sino realmente es la lengua, y más allá que la lengua, la boina nacionalista que te coloques al respecto, o la barretina en este caso, ¿no? Me gustaría saber, aparte de felicitarte, reiterarte mi felicitación por ese testimonio, si ves algún punto de que eso es posible, un proceso de marcha atrás o de un proceso de recomposición de alguna manera. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Bueno, yo soy pesimista, Me lo temía. Yo soy pesimista. Yo creo que el proyecto aquel 2000 de Pujol que publicó en El País, en un artículo José Antich en el año 90, si no ando equivocado, sí, se ha ejecutado con un éxito incontestable. La infiltración nacionalista en la administración catalana es de tal calibre que no hay marcha atrás. ¿Cómo se revierte todo eso? Si a mí incluso gente de mi entorno que se declara no independentista, no nacionalista, y que sí que se han leído el libro, me dicen que estoy sobreinterpretando, que estoy exagerando, que ellos no han experimentado así la realidad. Alguno te sale de nuevo, a pesar de que en el libro se desmonta, digamos, en el prólogo de Félix Ovejero, y después también en el cuerpo del libro se desmonta el trampantojo de la sentencia del Estatut, ¿no? La incidencia que tuvo la sentencia del Estatut sobre la percepción de los ciudadanos, ¿no? Digo que incluso gente de mi entorno me vuelve a referir lo del Estatut como una gran cagada por parte del Estado, ¿no? Utilizando la retórica nacionalista. Y con esto quiero decir que lo que he dicho ya muchas veces, siempre que me han entrevistado, que el patrón mental o el marco mental nacionalista ha alcanzado no solo a los declaradamente independentistas o nacionalistas, sino a los que se autoproclaman no nacionalistas. Es decir, hay gente que se considera no nacionalista que sin embargo no discute algunos de los principios nucleares del nacionalismo, como la idea de nación, la convicción de que el catalán debe ser la lengua vehicular única de la enseñanza, porque el castellano ya la aprenden en la calle y en los medios de comunicación, que esto es otro mantra del argumentario nacionalista. También se cree que Cataluña... No, Cataluña es una abstracción, ya me entendéis. Que Cataluña, por su singularidad idiosincrática, cultural y lingüística, debe tener un trato de favor con respecto al resto de España, lo cual socava claramente el principio, digamos, republicano de la igualdad, ¿no? De la justicia redistributiva. Bien, pues todo eso está asumido no solo por los independentistas o nacionalistas, sino por otra parte muy importante de la ciudadanía catalana, que cree que eso es lo correcto, que creen que Cataluña debe seguir perteneciendo a España, que se consideran o se sienten españoles, pero que también consideran que Cataluña merece un trato de favor. Isabel San Sebastián te quería hacer una pregunta, Iván. Hola, buenos días, Iván. Bueno, enhorabuena por la valentía de escribir ese libro, porque supongo que alguna represalia sufrirás por él. No, lo doy por hecho y lo lamento, pero lo doy por hecho. Yo soy de origen vasco y conozco bien el nacionalismo. No es una ideología, es un dogma. Y yo creo que ya es incorrecto hablar de nacionalismo. Estamos en el independentismo puro y duro.
Y en el victimismo, yo creo que el victimismo ha calado tanto en la sociedad catalana como en la sociedad vasca, que esto de que los catalanes y los vascos merecen un trato mejor parte de que ellos dan por hecho, incluso los que no son independentistas abiertos, que se les ha tratado peor, con lo cual ya tiene narices, considerando la cantidad de privilegios de todo tipo que acumulan ambos territorios. Yo quería yo soy como tú, yo soy muy pesimista, yo creo que esto no tiene vuelta atrás, son muchos años de siembra, la transferencia total de las competencias en materia de educación yo creo que fue un error histórico que estamos pagando y que no tiene vuelta atrás, y tengo la sensación de que es absolutamente irreversible. Lo que quisiera saber es ¿qué plazo das tú para la culminación de ese proceso? O sea, para la consecución de ese momento en el cual el 51% de la sociedad catalana abiertamente se declare partidaria de romper. Pues gracias en primer lugar. Pues no lo sé, soy muy malo haciendo pronósticos, fallo casi siempre. Yo tengo la sensación de que si los líderes procesistas, por llamarlos así, no se hubieran precipitado, les corría prisa alentar el proceso independentista porque, en fin, digamos, convergieron dos circunstancias que era, digamos, la trama del 3% que empezaba a salir, empezaba a ser investigada por la justicia, las sedes embargadas de Convergencia y Unió, y después la crisis de 2010, ¿no? Hay que recordar que Artur Mas llegó al Parlamento en helicóptero, ¿no? Ante el asedio de los indignados, ¿no? Entonces, quiero decir que yo tengo la sensación de que si los líderes independentistas no se hubieran precipitado, la espiral del silencio entre los que no eran nacionalistas era de tal magnitud y el proceso, digamos, de catalanización en todos los ámbitos fluía de una forma absolutamente libre. Digo que creo que si no se hubieran precipitado en las ansias de culminar un proceso de independencia unilateral, yo creo que en el margen de 10, 15, 20 años la sociedad catalana hubiera estado lo suficientemente madura, creo, para haber sido una mayoría independentista. Ahora no sé muy bien qué puede ocurrir. Es cierto que en las últimas elecciones han sido las primeras en las que los partidos declaradamente independentistas han superado el 52%, también porque ha habido una abstención histórica. Yo percibo, pero claro, al final son percepciones y no dejan de ser, no dejan de tener un componente absolutamente subjetivo, ¿no? Yo percibo entre los jóvenes un cierto hastío, un cierto hartazgo ante la matraca independentista. No sabemos tampoco qué va a ocurrir en el resto de España en las siguientes elecciones, si va a haber un cambio de signo del gobierno. No sabemos cómo puede afectar, por ejemplo, que llegara al poder el PP con el apoyo de Vox, porque yo creo que entonces los líderes independentistas verían la coyuntura propicia para tensar aún más la relación, así que yo me muevo en un estado de incertidumbre casi absoluta. No sé lo que puede pasar. Bueno, no pero sé lo que puede pasar. Es importante. Yo, de hecho, por ejemplo, que lo cuento en el libro, en su día pedí plaza en el concurso de traslados para irme a Málaga y me la concedieron, si bien al final renuncié porque, en fin, siempre es complicado irse de la tierra de uno, porque al final Cataluña es tan mi tierra como la consideran los nacionalistas. Yo no he abandonado la idea de irme en algún momento de aquí, sobre todo cuando veo, por ejemplo, la deriva de la enseñanza en la escuela primaria, ¿no? donde están mis hijos, y algunas de las directrices que se llevan a cabo, etcétera.
un ambiente siempre como muy tóxico, muy envenenado, muy tenso, ¿no? Parece que en Cataluña lo único que importa es la dimensión identitaria del nacionalismo, y no hay otros problemas más allá de eso, ¿no? Y eso produce un hartazgo muy grande, que yo también percibo entre los llamados constitucionalistas, ¿no? Bueno, por eso es importantísimo el testimonio que hoy estás dando aquí, lo que expresas en tu libro, lo que nos cuentas. Iván Teruel, muchísimas gracias por atender hoy la llamada desde la mañana de Federico. Vamos a recordar el título del libro, que cómo está funcionando, por cierto, porque claro, estos libros son de los que quizá funcionan con el boca a boca, ¿no? Es verdad que tienes, por llamarlo así, unos padrinos muy potentes, ¿no? Porque, oye, Félix Ovejero, pues no está nada mal, ¿no? Pero luego estos libros, claro, a uno le cuesta a lo mejor arrancar, pero luego cogen velocidad de crucero y no paran. ¿Cómo va en ventas, Iván? Bueno, no tengo mucha información. Está funcionando relativamente bien. Bueno, relativamente estás bien contento, para ser, ¿no? Yo un escritor desconocido. He tenido suerte, sí, del padrinazgo de Félix Ovejero y de Julio Valdeón. Y bueno, está teniendo cierta repercusión en algunos medios, o sea que no me puedo quejar. Bueno, yo me conformaría con que la gente que lo leyera se sintiera reflejada en las historias que cuento, y si pudiera suponer para alguien un impulso, digamos, para salir del armario de la misma forma que a mí me ayudó mucho, por ejemplo, Félix Ovejero cuando veía su labor a través del Facebook, ¿no? Su labor de oposición al nacionalismo. Sí. Pues ojalá que la lectura de este libro sirva a alguien para criticar o cuestionar el nacionalismo de una forma mucho más desacomplejada, ¿no? Pues ojalá. Muchas gracias, Iván Teruel. Somos el fracaso de Cataluña, la voz de los desarraigados, en la editorial Lince. Bueno, pues ahí está la referencia. Gracias, Iván. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Lo que dice Iván es muy profundo y está en la base, en la raíz del problema. Siempre lo advierte Jaime Mayor. Dice, el mayor peligro es el desistimiento de los constitucionalistas. Y es verdad. Y claro, cuando tú ves que tú te has opuesto a un régimen, porque el nacionalismo es un régimen. El nacionalismo, tanto en el País Vasco como en Cataluña, no es un sistema de gobierno, es un auténtico régimen, un régimen que impone un dogma. Y cuando tú has plantado cara a ese dogma y te has enfrentado y has pagado las consecuencias de enfrentarte, que en uno y otro caso son durísimas, para empezar es tu muerte civil, y en el caso del País Vasco era además tu peligro de muerte física, además de la muerte civil, limitación de movimientos, etcétera, etcétera. Y luego ves que el gobierno de tu nación, el gobierno de España, te deja colgado de la brocha, que es lo que pasó en el País Vasco y lo que acaba de pasar en Cataluña con los indultos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues claro, al final pedir que se mantenga esa resistencia y que la gente no ceda a la tentación de desistir y de pedir el traslado a Málaga o de venir a vivir aquí o lo que sea, él gana el concurso de oposición. Él ha renunciado, pero vamos a ver cuántos renuncian. Es el impulso que él tiene para publicar este libro, porque cuando a él, Félix Ovejero, ¿no?, y la gente que le seguía en el Facebook le anima, oye, esto es un libro, ¿por qué no lo plasmas? ¿Por qué no lo ordenas? Él dice, hombre, pero ¿cómo voy a publicar yo esto? Entonces, él está en ese momento, en ese concurso que saca la plaza para irse a Málaga. Además, cuenta en el libro perfectamente cómo, cuando él está preparando toda la documentación con sus títulos, sus concursos literarios que había ganado previamente, sus propios compañeros de instituto, al ver los títulos, dicen, pero ¿esto lo has conseguido tú? Y esto las... O sea, pero él se queda, él finalmente se queda, pero ¿cuántos se quedan y cuántos ceden a la tentación de presentar ese concurso y de largarse? Eso es lo difícil. Vamos a ver, el problema, decía Isabel que es un régimen, no es un régimen, es algo peor, es una religión laica. Y al ser el nacionalismo una religión laica, tienes la condición de hereje y por tanto te aparta. Es decir, el régimen, en Andalucía ha habido un régimen durante muchos años y de poder monopolizado por un partido determinado, ¿no? O como fue el PRI en México, otra serie de cosas. Pero aquí es una religión
que no decir que los demás son herejes. Aquí el problema, él lo ha dicho y apunta el inicio de todo esto, es el programa 2000 de Pujol. El problema no es que el nacionalismo pusiera en marcha ese plan, que está en la esencia del mismo, sino que aquellos que no eran nacionalistas le compraron y se circunscribieron a ese marco ideológico. Ahí está el gran crimen que cometió Maragall. Maragall era la alternativa al nacionalismo y lejos de construir después de la Barcelona cosmopolita, etcétera, etcétera, se abrazó al nacionalismo, se abrazó a Esquerra Republicana de Cataluña y ahí empieza el mal de todo y esa es la naturaleza de lo que está sucediendo en Cataluña, hasta el punto, insisto, que tenemos un ministro de presidencia que hace unas declaraciones diciendo que el Estatuto de Cataluña fue respaldado por mayoritariamente, una gran mentira, 35% de los catalanes. Y por tanto, sobre esa base hay que reconstruir, reponer aquellos apartados, aquellos artículos que dejó fuera el Tribunal Constitucional. Y en ese proceso estamos. El problema es ese, que una mayoría está silenciada en Cataluña porque no hay alternativa política, las fuerzas políticas no han canalizado eso o directamente lo han abandonado. La irresponsabilidad de Ciudadanos, fuerza mayoritaria en su momento, cuando lejos de estar a la altura de ese apoyo ciudadano, pues abandona esa responsabilidad. Los gobiernos de la nación, los gobiernos pactando, entregando, etcétera, etcétera. Eso es lo que... Muy importante, Paco, lo que ha comentado Iván, que hay parte de grupos que no independentistas, no nacionalistas, entendemos que dentro de los constitucionalistas o los denominados constitucionalistas, donde ya está también calando, ¿no?, de alguna manera ese pozo, está filtrándose. Eso es lo que se llama, pero es la espiral de silencio, que no quieren, es decir, no quieren que saben que o entran en ese juego o os quedas, eres un hereje, y al ser un hereje estás expulsado. Estás muerto civilmente. La muerte civil, efectivamente. Y luego que eso de nos roban y tal, y nos expolian y nos explotan, y aquí solo trabajamos nosotros y los demás son unos vagos, tal, todo eso va calando. Sí. Y al final, incluso la gente que no es independentista va asumiendo que efectivamente tú eres una comunidad maltratada, eres una región maltratada, que históricamente te han maltratado. Se han inventado una historia que es mentira, porque la única seña de identidad catalana es la lengua. Por eso la lengua cobra el carácter de dogma y de Dios y de tal y de verdad absoluta, porque es lo único que tiene, no hay más. Todo lo demás es falso. ¿Por qué se acelera todo este proceso? Por la corrupción de Convergencia claro. Y el momento en que la crisis, la gente, la indignación rodea el Parlamento de Cataluña, tiene que entrar Artur Mas y entonces cambia el discurso. Y dice, España nos roba, etcétera, etcétera. No, España nos roba ya lo venían diciendo mucho tiempo. Pero lo insisten más. El España nos roba ya viene de muy atrás. Nos agravia, etcétera, etcétera. Lo cual es una gran mentira, siempre lo fue. ¿Siempre? Lo fue con el franquismo, en el que Cataluña fue beneficiada. Hay que recordar un hecho. Las cajas de ahorro tenían un coeficiente de inversión obligatoria. Todas las cajas de ahorro españolas con las cuales se financió la industria en Cataluña, y luego casi todos los presupuestos en democracia que se han hecho siempre han sido con el voto de oro del nacionalismo. Por tanto, ha habido una financiación privilegiada. Y cuando el nacionalismo quiso poner en marcha, ¿os acordáis las célebres balanzas fiscales? ¿Qué fue de las balanzas fiscales? Que cuando se hicieron se demostró la gran verdad de ello, que no es verdad. Claro, y ahora el gobierno va... Ahora estamos otra vez repitiendo. No, ahora tenemos dos mesas. La mesa del negocio, es decir, la financiación privilegiada de Cataluña a costa del resto de autonomías y el independentismo trabajándose el referéndum. Que el referéndum será crónica de una celebración anunciada, menos porque el País Vasco, se está favoreciendo en ello. Del resto de autonomías menos el País Vasco, claro, que tienen el suyo. Ya antes se le había preservado y está en el segundo proceso. No me extraña que tenga una visión, lógicamente, pesimista de lo que puede suceder en el futuro más Pero por el abandono, y lógico. Hay que insistir mucho en ello, no por los independentistas, no por los nacionalistas, por el abandono de los constitucionalistas. Por el abandono. Esa es la responsabilidad de los grandes partidos, que lejos de combatir eso y de construir un proyecto nacional que afectara al conjunto de España, pues estar ahora con el federalismo asimétrico, Cataluña no está, en este caso no está en la agenda, me parece a mí, pero bueno, vamos a ver la agenda para seguir cediendo. Vamos a escuchar a los oyentes. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. A ver. Uy.
El excelentísimo gobierno de Pedro Sánchez aprobará hoy la Ley de Memoria Democrática, el Jingo Biloba para recordar los añorados y felices días de la República. El Ministerio de la Propaganda del gobierno de su Sanchidad nos recetará qué tenemos que recordar y cómo él nos ha salvado de los años aciagos y grises de la derecha. Después de unos consejos publicitarios, retomamos nuestro noticiario español progresista para escuchar la voz de un pueblo que vitorea a su presidente. Es la mañana. Es radio. Vamos rápidamente, Rubén, a escuchar a los oyentes. Pues escuchamos lo que opinan sobre la Ley de Memoria Democrática que aprobará hoy el Consejo de Ministros y también prestamos atención a un español residente en Perú que nos cuenta pues las últimas novedades después de que el Tribunal Electoral de allí haya decretado la victoria de Pedro Castillo. Dice el presidente, dice vacunación, vacunación y vacunación. Sí, señor. Hay que vacunarse contra el COVID. Hay que vacunarse contra el imbecilismo. Y hay que vacunarse con toda serie de idiotismos que tanta pandemia están causando entre los españoles. El Partido Popular tiene que seguir la senda dictada por el socialismo. Entonces se van a cargar esta ley, pero van a poner otra. Oiga, señores, ¿nos quieren dejar a nosotros en paz con lo que sabemos de historia, que sabemos bastante más que ustedes? ¿O ustedes lo saben, pero quieren jugar con los intereses de los españoles? Yo soy maestra de primaria y tengo que decir que ahora con estos programas de integración de lenguas, la enseñanza en inglés, en alemán y así, estas asignaturas generalmente las imparten los profesores que enseñan en la lengua extranjera. Alguien que no conoce la historia, que no ha estudiado historia, que no sabe historia, pues ¿qué es lo que va a enseñar? Lo que le digan y mal. La manía mía, pero cuando oigo Ley de Memoria Democrática me acuerdo de la República Democrática Alemana. Y ya sabemos lo que tenía de democrática esa república. La verdad es que la segunda vuelta en el Perú se la disputaron los dos peores candidatos, entre muchos. Pedro Castillo, que ya sabemos quién es, pero no sabemos qué hará. Algún resquicio de esperanza hay de que ocurra como con Ollanta Humala y modere su discurso, su práctica en realidad. Y Keiko Fujimori, una mujer políticamente desprestigiada, que durante los 5 años anteriores con su bancada en el Congreso hizo lo posible, lo imposible por desestabilizar el sistema político peruano y lo consiguió, que es una política corrupta que está encausada por ello y que no ha podido argumentar causas mayores para anular estas elecciones. Ha conseguido la candidatura gracias a 44.000 muertos. Pues debe de ser Castillo de Conde Drácula. Sí, tal y como lo denunciaba aquí el abogado Gonzalo Ortiz de Ceballos la semana pasada y bueno, hay que decir de Keiko, y es cierto que mucha gente que vivió, ¿no?, lo que supuso Fujimori para el Perú tiene la misma opinión que este señor que acaba de intervenir, pero también es verdad que personas del prestigio de Mario Vargas Llosa, grandísimo, lógicamente, conocedor de lo que sucede en su país, obviamente, incluso también, bueno, con la experiencia política de Mario, apoyó a Keiko Fujimori ante la candidatura de Castillo, ¿no? Muchas veces los países se ven abocados a elegir entre Guatemala y Guatepeor. Lamentablemente no entre lo mejor y lo... Bueno, pues el silencio cómplice o la complicidad abierta del gobierno de España, cuyo papel en Hispanoamérica pasará a las páginas más negras de la historia, de verdad. Qué vergüenza. No te preocupes, que tenemos al presidente del gobierno, en breve le tendremos en Hollywood Boulevard dejando su huella. Sí, Narciso Sánchez estará encantado. Bueno, Paco, Rosel, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Isabel, San Sebastián. Un besito muy grande a todos y que sea leve el calor. Sí, que sea leve el calor. Aquí seguiremos resistiendo, por supuesto, e informando a los oyentes. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más noticias. Nos vamos directamente a Moncloa, al Consejo de Ministros, porque ya tenemos novedades. Es la mañana. Es radio.
Daniel Muñoz, buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Bueno, nos vamos directamente al Consejo de Ministros, al menos a Moncloa, ¿no? Para saber qué es lo que está sucediendo o lo que va a suceder en los próximos minutos. Así es, porque Pedro Sánchez preside desde hace poco más de media hora el Consejo de Ministros, que va a sacar adelante el anteproyecto de ley de memoria democrática. Nos vamos precisamente hasta allí, hasta el Palacio de la Moncloa. Ketty Garat, buenos días. Buenos días, Daniel. La ley de memoria histórica verá la luz hoy en el Consejo de Ministros, el segundo desde el nuevo gobierno, y el primer asunto polémico es si permitirá o no ilegalizar a la Fundación Francisco Franco. Hace más de un mes el CGPJ cuestionó su ilegalización porque supondría un menoscabo de la libertad de expresión y opinión, y el Gobierno retrasó su aprobación para modificar el contenido del borrador, según adelantaron fuentes gubernamentales a Libertad Digital y Radio, y evitar un nuevo varapalo judicial. Hoy sabemos que el Gobierno planea dicha ilegalización bajo el pretexto de que la Fundación humilla a las víctimas del franquismo, que es la textualidad que incluyó en su informe el órgano de gobierno de los jueces, un subterfugio para la disolución de la Fundación que quedaría en manos de los jueces para determinar si, como dice el CGPJ, sus actuaciones suman a la apología del franquismo, el menosprecio y la humillación a la dignidad de las víctimas. Otros asuntos polémicos del decreto: la resignificación del Valle de los Caídos en un cementerio civil. No se concreta si se derribará la cruz, lo cual el Gobierno ha dejado en suspenso en todo momento desde el principio. Y segundo, la modificación de los contenidos educativos, cuestión no menor, sobre el franquismo en ESO y bachillerato. Y para compensar, estrategia ya habitual, la propaganda de Moncloa también va a dar luz verde hoy a la venta en farmacias de test de autodiagnóstico. Podrán comprarse a partir de mañana una vez se publique en el BOE. Hoy hemos querido visitar varias farmacias para recoger opiniones. Javier Santos, buenos días. Muy buenos días, Daniel. Así es, a partir de mañana estarán a la venta estos test de autodiagnóstico para los que no hará falta receta médica. Su precio rondará entre los 7 y los 10 euros y los farmacéuticos ya se felicitan de la alta demanda que están teniendo. Por ello, hemos venido a Goya para hablar con algunos de estos farmacéuticos y clientes. Muchísima gente física y por teléfono, muchísima gente. Quiere saber a partir de cuándo lo van a poder comprar y el precio. Bueno, yo creo que llega tarde. Creo recordar que la presidenta Ayuso lo pidió hace mucho tiempo al Gobierno central de facilitar esta opción y que se demoró mucho. El protocolo será el siguiente: si dan positivo tendrán que comunicárselo a las autoridades sanitarias pertinentes, pero los farmacéuticos y los ciudadanos creen que esta medida llega tarde. Gracias, Javier. Y rápidamente, Rosana, dos asuntos más. El precio medio de la luz alcanza hoy su récord anual y el segundo más caro de la historia, lo venimos comentando, supera los 100 euros. Varapalo, desde luego, a los hogares, pero también a los autónomos. Muchos siguen pagando un IVA del 21% debido a los requisitos que aprobó el Gobierno y ahora, además, suman estos precios disparatados. Este incremento de coste está lastrando, pues indudablemente, los resultados empresariales de muchos autónomos. Palabras a este programa de Lorenzo Amor, del presidente de ATA, y por último Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, que firman a esta hora el convenio para la puesta en marcha de las infraestructuras de Madrid Nuevo Norte. Escuchamos al alcalde. Nos va a permitir generar 10.500 viviendas en régimen de protección, o nos va a permitir generar un uso terciario de oficinas que solo en la fase de construcción puede alcanzar hasta más de los 110.000 empleos entre directos o indirectos, con una inversión de más de 6.000 millones de euros. Recordemos que en su reciente investidura este fue uno de los proyectos considerados clave por la presidenta para esta legislatura de 2 años. Bueno, y es un proyecto que va a cambiar, desde luego, en esa zona de Madrid, la zona que tenemos de la ciudad, la perspectiva de la ciudad va a cambiar por completo y bueno, ya se ve y ya se sufre, ¿no?, en estos momentos, porque ya se ha ido mucha gente de vacaciones, pero realmente los cortes de tráfico y los atascos en la zona ya son habituales debido, lógicamente, a las obras, así que paciencia, porque será por el bien de todos. Muchas gracias, Daniel. Buenos días. Buenos días. Esta es la última hora de la información. Isabel González, ¿qué tal, Rosana? Buenos días. Isabel, que les va a acompañar como siempre hasta las 12. Bueno, cuéntanos. Preparando Crónica Rosa y preparando además todo lo que viene después, porque vamos a hablar de psicología sexual para niños. Tú estate muy pendiente, porque entre 0 y 12 años hay que hablar de las cosas muy clarito, y hemos invitado a la psicomami para que nos lo explique. Y luego... Pero a los 0 también. Bueno, a los 0, 0,1... 0,3 meses. No sé, digo. Son muy pequeños, pero bueno, es verdad que hay un aspecto del libro en el que habla de cómo nosotros nos comportamos con los bebés a la hora de limpiarlos, por ejemplo. Sí. Entonces, pues todo eso... Y más adelante, cuando ya son un poquito más mayorcitos, también cómo nos comportamos con ellos a la hora, por ejemplo, de la higiene personal. O de ser exhibicionistas, que tienen una etapa en la que les da por eso. Total, efectivamente. Sí. Bueno, un poco de eso. Y sabes la que hay liada en Cádiz con José María Pemán, Rosana, se le hizo ayer un homenaje
homenaje, pero fue un homenaje de la Junta de Andalucía después de los agravios del Ayuntamiento de Cádiz, del Kichi, entre otras cosas, retirando la placa de la casa de la calle Isabel la Católica en la que nació el poeta. Andrés Amorós va a recomendarnos obras de José María Peymán y me parece que es el momento perfecto porque además se cumple el 40 aniversario de su muerte. Y encima con la ley de memoria democrática en el Congreso. Eso es democracia. Eso es democracia. Bueno, que tenemos que hablar de Crónica Rosa de un juicio que la verdad sabíamos que iba a ocurrir, pero no sabíamos que tan pronto. Sabes que Antonio David Flores ha demandado a la Fábrica de la Tele por despido improcedente y ayer tuvo lugar la primera sesión de esa vista y allí vimos pues a David Valdeperas, a Carlota Corredera, a Gemma López, bueno, pues a una serie de participantes. O sea, se convirtió en un plató. Bueno, pero sí es que últimamente el juzgado ya se ha convertido en un plató constantemente y vamos a ver mucho más porque se quedó aplazado debido a que Jorge Javier pues no pudo acudir por motivos profesionales. Hablaremos de ello, pero también hablaremos de cotilleo clásico, como son esas relaciones incipientes que se confirman, no se confirman. ¿Están Álvaro Muñoz Escasi y María José Suárez juntos? Bueno, pues ahora en un ratito con Bea Cortázar y Carlos Pérez Jimeno vamos a intentar no hacen dilucidar. Mala pareja, ¿no? Son guapos, son jóvenes bueno, y de momento no mucho, residentes, creo que en Sevilla. Casi ya muy joven no es, ¿no? No, hombre, a ver en qué jardín te metes, porque debe ser de nuestra quinta, más o menos, Rosana. No, ¿qué dices? Que sí, hombre, que no llega a los 50, no los ha cumplido pues todavía. Eso, bueno, pues por eso me mismo. Voy a mirar, porque pues ya me has hundido en la miseria. Claro, por eso mismo te lo estoy diciendo, pues claro, si tiene... De todas formas, la edad en algunos hombres como es casi, creo que está debajo del cinturón, porque dicen que tiene una fama de Latin lover que no puede con ella completamente, así que a ver si hay alguna novedad al respecto. Y tenemos que seguir hablando del divorcio de Ponce y Cuevas. Parece que está todo resuelto, pero no está todo resuelto. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué es eso de las pensiones compensatorias? Y sobre todo, Cetrina, ¿quién va a ocupar la finca? ¿Va a llegar como Ángela Chani, Ana Soria, y va a hacer posesión de sus dominios? Porque ahora ya pueden ser sus dominios. Así que todo eso en la Crónica Rosa. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.